Gloria al Señor, amados hermanos. Les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas y una vez más le doy gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder compartir su preciosa palabra que alimenta nuestras vidas, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es la presencia de Dios en nuestras vidas y estaremos respondiendo algunas inquietudes o preguntas que siempre nos están haciendo aquí al canal, pues. Este es un tema, amados hermanos, que me llena de mucha alegría, pues es un tema básico en el crecimiento y en la base de nuestra fe. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor y estaremos meditando en este profundo tema. Bien, la Biblia nos habla de la presencia de Dios en nuestras vidas de diversas maneras. En primer lugar, recordemos que Dios está presente en todo momento y en todo lugar, como lo dice Salmos 139, del verso 7 al 8. Dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú, y si hiciere mi lecho en el Seol, he aquí tú estás allí. Qué maravilloso, ¿verdad? Dos preguntas importantes. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Pues imposible que el hombre pueda huir o esconderse, ponerse en un lugar o estar en un lugar donde Dios no pueda verlo. El Señor lo ve todo, no hay nada oculto a sus ojos, su presencia está en todo lugar. Amén. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, estamos hablando de esa comunión íntima que debemos de desarrollar con nuestro Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestros actos, de nuestra vida diaria que someten nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Pero quería dejar claro que la presencia de Dios está en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Ahora hablemos de esa presencia íntima que les mencionaba, ¿sí? La presencia de Dios en nuestro espíritu, dentro de nosotros. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 14, versículo 23, que dice así: Jesús le respondió y dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dios habita en nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y buscamos vivir según su voluntad. Esto lo hemos escuchado en videos anteriores, ¿verdad? Ya lo tenemos bastante claro y si estamos en los caminos del Señor, pues ya lo conocemos. El primer paso para tener comunión con nuestro Padre Creador es haber aceptado a Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso este versículo dice: Jesús mismo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir guardar su palabra? Guardar su palabra quiere decir atesorar su palabra, valorar su palabra, tomar en cuenta su palabra, considerar la voluntad de Dios, porque en su palabra Él nos deja escrito cómo es que debemos de vivir, las cosas que a Él le agradan y las acciones que a Él le desagradan, ¿sí? Y dice que como consecuencia de guardar su palabra, es decir, de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de obedecer lo que Él quiere para cada uno de nosotros, dice que el Padre, nuestro Padre Creador, nos amará. ¡Qué maravilloso! Si nos sentimos felices de que nuestros seres queridos nos amen, cuánta más dicha y felicidad habitará dentro de nuestros corazones de saber que el gran yo soy, el poderoso Dios, el creador de todo el universo, nos ama, ha puesto su mirada en nosotros. Pues, amados hermanos, la presencia de Dios debe ser constante en nuestras vidas a través de guardar su perfecta voluntad para cada uno de nosotros y de amar su palabra. Vamos a ver otro punto importante también de la presencia de Dios, que es a través de la oración. Cuando nos acercamos a Dios en la oración, Él está allí con nosotros. Y esto es algo que nosotros lo debemos de tener muy, pero muy en claro y debemos de tener mucha fe de que así es. Estemos en el lugar donde estemos, inmediatamente cuando decidimos conectarnos con Dios a través de la oración, Él estará allí. Si nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, si nosotros estamos a cuentas con Dios, si le hemos pedido perdón de nuestros actos equivocados, ¿sí? La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 6, verso 6: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público.
Qué maravilloso. Nos habla cada uno. Cuando oremos, entremos en nuestro aposento, es decir, en un lugar íntimo, en un lugar especial, en un lugar donde nadie nos pueda distraer, donde no haya un sonido que nos perturbe, ni donde nadie pueda interrumpir esa comunicación que vamos a tener con el Señor, porque nos vamos a comunicar con el ser más importante que puede existir, ¿verdad? Entonces dice, entra en ese lugar íntimo y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Claro que sí, porque todo lo que hacemos o pedimos, anhelamos o traemos delante de la presencia de Dios en oración, el Señor lo responderá. Lo responderá en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, amados hermanos. El Señor estará allí con su poderosa mano para bendecirnos, para socorrernos, para proveernos, para ayudarnos, para alentarnos, levantarnos y hacer toda esa obra perfecta y maravillosa que solamente Él tiene la autoridad y el poder para hacer en la vida del ser humano, porque la solución a nuestros problemas y a nuestras necesidades no las tiene nadie. La solución solo la tiene nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a hablar también de la presencia de Dios en medio de las pruebas. Sí, las pruebas, aquellos momentos dificultosos que nosotros pasamos, pero que cuando los pasamos haciendo la voluntad de Dios, cuando pasamos ese examen, por decirlo así, esa prueba, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su voluntad, viviendo de acuerdo a su palabra, pues el Señor nos lleva a otro nivel. El Señor nos lleva a experimentar cosas grandes y maravillosas y podemos ver su mano poderosa en nuestra vida. En Salmos 23, capítulo 23, verso 4, el Señor nos recuerda, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, refiriéndose a Dios, estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué precioso este salmo, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no tendremos temor de algún mal. ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros. Y cuando pasamos las pruebas, no pasamos circunstancias de dificultad, a veces de enfermedad, de dolor o de tristeza. Sí, allí está ese problema, pero también está el Señor con nosotros. Y Él es más grande que todo problema. Él tiene siempre la salida. Y a mí me gusta siempre recalcar en esto, amados hermanos, que es muy importante. No siempre la salida o la solución a la circunstancia de dificultad es como nosotros esperamos. Dios sabe cómo hace las cosas. Él es soberano. Es una de las características de su personalidad. Pero siempre lo que Él haga con nuestras vidas, con sus hijos amados, será lo mejor para nosotros porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no nos abandona, queridos hermanos, en medio de nuestras dificultades. No, sino que nos acompaña y nos da la fuerza para poder superar toda dificultad. Qué maravilloso. Estamos acompañados de alguien que puede con todo, ¿verdad? Y vamos a hablar del último punto, la presencia de Dios a través de su palabra. Qué maravilloso. Este es un punto que amo mucho. Personalmente me gusta mucho la lectura de la palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor. Introducirnos ahí, profundizar en la palabra del Señor es tan maravilloso porque vamos de versículo en versículo, de capítulo en capítulo, encontrando cosas que son realmente importantes para nuestra vida. Vamos viendo cómo es que el Señor ha manifestado su voluntad, las cosas que debemos hacer y no debemos hacer para llevar una vida abundante y agradable delante de su presencia. Y Él en su misericordia, a través de su palabra bendita, nos revela cosas tan sorprendentes que cuando nosotros no atesoramos su palabra, las perdemos ese tesoro, esa herencia que Él nos ha dado. Bien, la presencia de Dios a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia es como si Dios nos hablara. Yo diría, no es como si Dios nos hablara, es Dios hablándonos, porque es la voluntad, es la palabra de Dios, ¿sí? Es Dios mismo transmitiendo su deseo para el hombre, transmitiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, como una madre o un padre amoroso aquí en la tierra que transmite su conocimiento para el bienestar de sus hijos. De esta manera es como Dios también nos habla, por poner un ejemplo, nos habla a través de la Biblia, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y luego en el verso 17 dice, para que el hombre de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. Qué maravilloso. Hay que notar algo. La presencia de Dios está en su palabra con un propósito para nuestras vidas. Capacitarnos, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, pero con el propósito de que nosotros hagamos buenas obras. ¿Sí? Las obras no nos van a salvar. Lo que nos salva es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, pues eres salvo por los méritos de Él en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, por el que Él pagó el pecado con dolor, con sufrimiento, con agonía y con su muerte. Y luego con su resurrección venció el acta que era contraria a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que hacer buenas obras, porque esas buenas obras son las evidencias de que hemos sido salvados y rescatados. Por eso dice que esta palabra poderosa que nos inspira su presencia a nuestras vidas nos prepara para que nosotros hagamos buenas obras. Bien, amados hermanos, entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado aquí, la presencia de Dios debe habitar en nuestro espíritu, como Dios dijo, guardando su palabra. Podemos también encontrar la presencia de Dios a través de la oración cuando traemos nuestras peticiones delante de Él. También experimentamos la presencia de Dios en medio de las pruebas cuando Él nos fortalece. Y también vemos la presencia de Dios en su palabra cuando Él nos capacita para que hagamos obras buenas. Gloria al Señor por esta palabra tan preciosa. Y recordar siempre que la presencia de Dios habita en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, en todo espacio. Deseo de todo corazón que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, su salud, los trabajos que hacen con sus manos y que conceda también la petición que hay en su corazón, porque traemos delante del Señor nuestras oraciones y tenemos muchas peticiones. Seguro ustedes como yo tienen una lista de peticiones o de personas por las cuales están orando cada día, pues que el Señor escuche nuestras oraciones en su infinita misericordia, incline su oído y responda con su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Que Dios los bendiga grandemente. Nos escuchamos en un próximo video, si Dios lo permite. Bye, bye.